Buenas noches, amables televidentes de su resumen dominical Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Exporvisión, canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio de la República Dominicana y para el resto del mundo vía satélite, así como por www.exporvision35.com.do. Señores, estamos en el mes de abril. Abril es un mes para la República Dominicana de muchos hechos y acontecimientos. Pasamos marzo y en marzo también hay fechas que tienen una gran significación histórica y hasta de indignación para la República Dominicana, porque en marzo, 17 de marzo, fue asesinado, un 17 de marzo de 1974, el periodista Orlando Martínez, asesinado por un grupo de matones al servicio de los gobiernos de Balaguer, y luego quisieron desviar la atención para atribuirle ese asesinato al profesor Juan Bosch y apresaron dos importantes dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y que venían desde el PRD con el profesor Juan Bosch, ya muertos ambos. Nos referimos al sindicalista y dirigente político revolucionario Rafael Antonio Luna, Cheche, y el doctor Diomedes Mercedes, que murió de una enfermedad hace apenas 1 o 2 años, o quizá 3. Entonces, eso fue en marzo. Aunque no me gusta hablar en primera persona, pero marzo, para la familia Rodríguez Acosta, tiene también una gran significación, porque mi única hija hembra, o mi única hija, si es hembra, es hija, está en femenino. Mi única hembra, Vania Imelda Rodríguez Acosta, cumplió años justamente el Viernes Santo, que cayó 30 de marzo. Pero además tenemos la batalla del 19 de marzo en Asua, una batalla histórica. Tenemos también la batalla del 30 de marzo en Santiago de los Caballeros, que forman parte también de los hechos y acontecimientos que forman parte de las epopeyas ocurridas en la República Dominicana. Entonces, en abril también tenemos conmemoraciones, celebraciones, recordatorios de fechas. En abril, bueno, estamos ya casi al doblar la esquina. Este martes próximo será 24 de abril, 24 de abril, un aniversario más de el movimiento constitucionalista de 1965, que derrocó al triunvirato, gobierno ilegal desde el punto de vista constitucional, que se había establecido como consecuencia de un golpe de Estado al primer gobierno progresista, democrático y revolucionario que tuvo la República Dominicana, elegido en unas elecciones libres el 20 de diciembre de 1962 y que encabezó el profesor Juan Bosch y Gaviño, derrocado 7 meses después por las medidas democráticas y progresistas que comenzó a adoptar en sus ejecutorias gubernamental. Derrocado por serviles criollos y por el poder del Pentágono norteamericano, que siempre ha tratado de imponer sus políticas exterior
en los países del mundo y particularmente en los países pequeños, donde ha podido ejercer su influencia poderosa en función de las debilidades institucionales y la poca posibilidad o la falta de desarrollo económico. Entonces, estamos a la puerta de la celebración de ese acontecimiento que fue el 24 de abril de 1965, cuando el pueblo en arma, pero por iniciativa de un grupo de militares progresistas, nacionalistas, revolucionarios, que decidieron organizar un movimiento que venía gestándose desde hacía algún tiempo, después del derrocamiento del gobierno de Bosch el 25 de septiembre de 1963. Es decir, que menos de un año y medio después, es decir, un año y... estamos hablando septiembre del 63 a abril del 65, estamos hablando de alrededor de un año y 4 meses, un año y 5 meses. Ese movimiento se gestó, y es bueno decirlo, bajo la conducción militar de uno de los héroes, de uno de los militares jóvenes, pero más progresista y patriota que ha tenido la República Dominicana. Y nos referimos al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Ese fue el líder militar del movimiento gestor que dio al traste con el derrocamiento del triunvirato. Ese fue el líder del movimiento militar y fue quien sugirió al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó para que encabezara el gobierno revolucionario en armas después, a partir del 24 de abril, cuando se produce el derrocamiento del gobierno ilegal del triunvirato. Entonces, este 24 de abril, martes, que es laborable, debiera ser el motivo para que en todas las aulas educativas de la República Dominicana, entiéndase, en el nivel medio, en el nivel superior, en los liceos, en los colegios, en las universidades, debieran planificarse conferencias, charlas, donde se hable de lo que ocurrió en la República Dominicana el 24 de abril de 1965 y escoger expositores, que los hay de más en la República Dominicana, para que hablen en cada uno de los niveles educativos del país. El Ministerio de Educación debiera hacer acopio de esa fecha e incluir en su programa de formación académica, y el Ministerio de Educación Superior instruir a las universidades también y a los institutos de la misma categoría, para que ese día se hable de lo que ocurrió en 1965. Porque de 1965 a la fecha estamos hablando, yo no soy muy matemático, del 65 al 2000 son 35, y del 2000 al 2018 son 53 años, si no sumé mal. Entonces estamos hablando del 53 aniversario de la gesta revolucionaria de
1965. Entonces, debiera instruirse, porque hay una generación, estamos hablando de que el que tenía entre 4 y 5 años, el que tenía entre 8 años, el que tiene ahora 60 años, el que tiene ahora 60 años, probablemente no conoce nada, si no lo ha estudiado de manera objetiva, de lo que fue ese movimiento, las razones que lo hicieron brotar y las consecuencias que vinieron después de él. Porque es bueno señalar que el movimiento, con un grupo de militares, hablé de Camaño y de Fernández Domínguez. No quiero robarle mucho tiempo al programa mencionando muchos nombres, pero hay que hablar del capitán Peñatavera, el valor que tuvo ese oficial subalterno de hacer preso, señores, en el campamento 16 de agosto, a quien era su jefe, a quien era el jefe de Estado Mayor, que le dijo a Peñatavera que si se estaba volviendo loco cuando Peñatavera entró con una ametralladora al despacho, señores, un capitán, ir con el valor patriótico y la convicción de lo que estaba defendiendo a decir que estaba preso el que era jefe no solamente de él, sino de toda la guarnición. Entonces, señores, todo eso hay que enseñárselo a nuestros estudiantes, a nuestras generaciones, a las presentes, que muchos desconocen la mayoría de lo que ocurrió. Es más, quien está en la parte anónima de este programa, pero que es probablemente la figura que sin su participación no estuviéramos ni yo aquí hablándole a ustedes, ni ustedes enterándose de lo que estoy diciendo. Detrás de la cámara está Ángel González, que hace unos 2 años salimos a hacer un reportaje para esta fecha por la zona de la UAS, que es la universidad que tiene la visión y la que sé yo cuánto, de que los estudiantes son más políticos, más activos, más que sé yo cuánto, que probablemente si vamos a otras universidades que se entienden que son universidades de las élites, por el costo económico que cuesta estudiar en ellas, a lo mejor ahí menos nos encontramos con gente dispuesta a hablar. Y ahí ningún estudiante quiso hablarnos y lo agarramos al azar, porque ninguno sabía las preguntas que le estábamos haciendo con motivo de esta fecha, hace unos 2 o 3 años, ¿verdad, Ángel? 2 años. 2 años. Para esta fecha fuimos a hacerlo, yo tratando de hacer un reportaje participativo para ver qué pensaban nuestros estudiantes universitarios. Imagínense ustedes, háganse una encuesta en las aulas. Yo quiero que los maestros, los profesores, la gente de la ADP que convoca huelga y que reclama reivindicaciones con mucha justeza y que reclama su derecho, yo quiero también ver a los maestros tomar las iniciativas de que se le enseñe la verdadera historia de hechos que han marcado la trayectoria del rumbo que estamos siguiendo ahora. Ese movimiento constitucionalista de abril, ese gobierno de Juan Bosch en el 62 electo, después del país salir de una dictadura y un Consejo de Estado creado para preparar elecciones, donde participó Balaguer en ese proceso de ese Consejo de Estado, y luego eligen a Juan Bosch, y luego lo derrocan y viene este movimiento revolucionario, y después ese movimiento revolucionario, por el éxito que se le veía seguir, es tronchado 4 días después, el 28 de abril, después de haberse iniciado el movimiento. Somos invadidos por 42.000 marines norteamericanos por parte del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Lyndon B. Johnson, y el embajador Martin
que era el embajador norteamericano en la República Dominicana, y por una serie de servidores entreguistas, criollos, militares y políticos, que se prestaron a la intervención contra el país, que reclamaba el retorno de la constitucionalidad sin elecciones, el retorno del gobierno democrático que libérrimamente se había dado el pueblo en esas elecciones que, repito, se celebraron el 20 de diciembre de 1962 y había tomado el profesor Juan Bosch posesión el 27 de febrero del 63, y 7 meses después es derrocado por todas las medidas democráticas que comenzó a adoptar desde que asumió el poder, y porque los norteamericanos se inventaron muchísimas cosas, porque ya tenía 2 años que había triunfado el movimiento 26 de julio en Cuba, con el asalto al cuartel Moncada y el derrocamiento del gobierno dictatorial de Fulgencio Batista en Cuba, ese movimiento que encabezó desde la Sierra Maestra ese gran líder continental y cubano, Fidel Castro Ruz. Entonces, el argumento era que se tenía una segunda Cuba en América, porque ya Fidel Castro había declarado socialista la Revolución Cubana, y entonces ya los norteamericanos sabían que se le había ido de la mano esa situación con Cuba. Y entonces, al surgir un gobierno progresista encabezado por Juan Bosch, con una visión amplia y profunda, donde todavía la Constitución del 63, óyeme, la Constitución del 63, más de 50 años, 55 años después, todavía parte de sus preceptos y sus articulados tienen vigencia en pleno siglo XXI, lo que quiere decir y lo que nos lleva a concluir el carácter visionario y progresista que tenían los constitucionalistas que elaboraron esa Carta Magna de 1963. Entonces, señores, hago este resumen improvisado, hecho en función de datos que nosotros todavía, gracias a Dios, podemos registrar en nuestro cerebro sin leer y buscar estadística, solo por lo que recordamos. Y entonces, mi preocupación para concluir, porque tengo que irme a la pausa, es que justamente en nuestros centros educativos, que las autoridades educativas del país tomen en cuenta eso y que comiencen a enseñar, pero a enseñar con gente que tiene una visión clara, no gente que distorsione. Yo aprovecho para comentar un artículo de un joven descendiente justamente del coronel Camaño, creo que es hijo del difunto Claudio Camaño Grullón, porque creo que se llama Claudio Camaño Vélez, Claudio Camaño Vélez, que escribió un artículo en estos días, y entonces se va, comienza a hablar de la revolución inconclusa, y entonces, a ver si lo tengo aquí, si está por aquí, para recordarlo mejor. Entonces, y escúcheme al director que me pidió, pero creo que está por aquí ese artículo. Entonces vi que él, con el deseo de emitir su opinión, dice una revolución pendiente. Y entonces, justamente, comienza dando algunos datos de que realmente cuando comenzó el movimiento, cuando explotó el derrocamiento, que fue cerca de la 1:30, antes de las 2 de la tarde, yo lo recuerdo como ahora. Entonces, y él habla de eso, pero comienza entonces, lo daña cuando comienza entonces a darle un carácter político, partidarista, de un hecho tan importante y trascendente como la Revolución de Abril. Usted no puede entonces comenzar a decir que la gente, el gobierno de turno, que son esto, que son aquello. Usted o habla del gobierno de turno o habla del acontecimiento que
se conmemore el aniversario, porque si no, entonces usted se va a salir. Y él, por ejemplo, y escúcheme, director, dice, es la 1:35 p.m. del sábado, correctamente era sábado, 24 de abril del 65. El capitán Mario Peña Taveras, acompañado de otros soldados, irrumpe en el Estado Mayor del Ejército al general Marco Aníbal Rivera Cuesta. El general Rivera Cuesta era el jefe del Estado Mayor del Ejército, y Peña Taveras, él fue el que fue a ser preso. Y entonces, perfecto, dice Marco Aníbal Rivera Cuesta, se acerca al escritorio y le pega el cañón de una ametralladora en el pecho y le dice: general, usted está preso, entregue su arma. El general, sorprendido, contestó al capitán Peña Taveras, le dice, sorprendido, ¿te has vuelto loco? Respondiendo de inmediato, Peña Taveras, el general dice, no me he vuelto loco, le dice Peña Taveras, general, ustedes están vivos porque se han comportado como lo que son, como unos cobardes. Debíamos fusilarlo por el apoyo que han brindado al gobierno ilegal, corrupto, ladrón y depravado del triunvirato. Hasta ahí, Claudio A. Camaño Vélez va muy bien narrando el acontecimiento, pero lo daña cuando entonces comienza, dice, un poco más para adelante, dice que la ira acumulada de los años desató en un instante es que ese pueblo había aportado, qué sé yo cuánto por aquí. Bueno, bien, el asunto es que entonces deja de narrar el acontecimiento en cuestión y comienza a hacer cuestionamiento a las autoridades actuales, al gobierno. Eso lo que hace es que le daña, desde mi humilde punto de vista, el artículo que comenzó muy bien. Si él comienza hablando de lo que es el hecho histórico de la participación de todos esos militares progresistas, como el capitán Peña Taveras, el coronel Fernández Domínguez, el coronel Camaño y todo, el coronel Lora Fernández y una gran cantidad, y de todos esos comandantes constitucionalistas, ahí le hubiese salido muy elegante su artículo, pero quiso ligar arroz con mango, donde resulta el arroz con mango lo que va a dar es un sabor desagradable que no va a ser de provecho ni de nutrición para el que lo ingiera. Entonces eso ha pasado desde mi punto de vista con ese artículo. Señores, este hecho que se conmemora el 53 aniversario de la Revolución de Abril de 1965 y la ocupación militar norteamericana 4 días después, es decir, el 28 de abril, yo creo que debe seguir sirviéndonos de ejemplo y además de reflexión para que entendamos que debemos orientar objetiva y adecuadamente a nuestras generaciones, explicándole en detalles y en su conjunto los hechos y acontecimientos históricos que marcan la vida de la República Dominicana y que la marcan de una manera positiva, de una manera gloriosa, como ese hecho que conmemoramos este martes 24 de abril del 2018. Adelante, señor director, y excúseme que me pasé en el comentario. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón. Cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa
que recorra el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Bien, señores, continuamos con el desarrollo de este resumen dominical de registro informativo. Como siempre, José Rodríguez con ustedes y en cámara, invisible, pero el protagonista técnico de todo lo que se hace en registro informativo, Ángel González. Señores, en el plano internacional hay muchos temas que tratar con ustedes, pero en el plano internacional hay un hecho, un acontecimiento que no podemos pasar por alto y que debemos comentarlo. Es el pueblo cubano tiene un nuevo presidente. Entonces, un nuevo presidente y un presidente relativamente joven en comparación con los Castro, los hermanos Castro, Fidel, que ya murió, y su hermano Raúl, que aún vive y está en salud, gracias a Dios, pues ya son personas que pasan de los 80 años. Y resulta que ahora el nuevo presidente cubano es Miguel Díaz Canel, de 57 años de edad, relativamente joven, porque un hombre de 50 y pico de años, de 60 años, un hombre joven. Y le agrego ahora como anécdota, para darme mi escobita, yo me siento joven y ya tengo en el calendario casi marcando ahí, ya la agujita del reloj está llegando a 67. Y me siento joven, pero hablando en términos real, un hombre de menos de 60 es un hombre joven. Entonces, Miguel Díaz Canel es un miembro, es un hombre de muchas cualidades, quizá para mucha gente es un anónimo, es de la línea de Fidel, es uno de los líderes cubanos y ahora ha pasado a ser el presidente de ese país. Sin embargo, en el caso de Raúl Castro ha pasado a ser el jefe del Partido Comunista de Cuba. No es que se pensionó ni que se retiró. Ahora Raúl, de presidente, pasa a tener el control político de el partido que dirige el Consejo de Estado y de Ministros en la hermana República de Cuba. Bueno, esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero estos cambios que se están dando en el mundo, estos cambios que se están dando, estos cambios de Cuba, marcan una trayectoria hacia la integralidad, a mi modo de observar. Eso indica que los cubanos están en un proceso de recomposición a lo interno y a lo externo, sin abandonar sus principios. Están tratando de hacer una simbiosis como lo está haciendo, y voy a hacer la extrapolación y la comparación. Por ejemplo, la Iglesia Católica. Las otras iglesias no, las otras iglesias siguen con su dogmatismo y su sectarismo, de que si se ponen una argolla, se ponen un arete, ya no, de falda larga y de qué sé yo cuánto y de vestido largo, porque creen que esos son los más creyentes y esos son los que representan más a Dios. Pero la Iglesia Católica en los últimos años, los últimos 20 años, 15 años, ha producido
una revolución interna sin decirlo, aceptando una serie de cosas, dando paso a una serie de mecanismos. Y eso está haciendo, a mi modo de ver, el gobierno cubano, el Estado cubano, el Partido Comunista de Cuba, adaptándose a los nuevos tiempos. Y por eso ya la pequeña propiedad está permitida en Cuba, que hace unos años no, todo lo controlaba el Estado. Y así, lo que quiere decir el pequeño capital se está expandiendo. Y en Cuba antes nada de eso. Todo lo que se producía en términos económicos, todo lo que generaba ese tipo de situación en Cuba era controlado 100% por el Estado. Entonces, los tiempos van indicando lo que debe hacer el ser humano. Y los políticos, como los líderes de los líderes de la Iglesia Católica han entendido también, y por eso hago la comparación. Entonces yo pienso que lo que está ocurriendo en Cuba es un reflejo de lo que se está dando en el resto del mundo, donde la política de cambio tendrá que darse. Eso no quiere decir que se produzcan cambios donde la gente abandone los principios, porque hay valores en la sociedad humana que nunca se podrán abandonar. Usted puede cambiar la táctica para llegar al objetivo, como dicen los estrategas. Usted puede decir, el objetivo es mantenerme en el poder, y para mantenerme en el poder yo tengo que hacer esto, hacer aquello, yo tengo que ceder en esto, apretar aquí, tengo que meter preso a aquel si se me pasó de la raya, y al otro tengo que darle un consejo o darle una sanción. En fin, tengo que hacer esto o aquello, pero el objetivo es usted mantenerse en el poder. Entonces los cubanos, a mi modo de observar, humildemente, han entendido el proceso, y se entendió desde antes. Yo creo que el primero que lo entendió fue Fidel, cuando le cedió a su hermano Raúl, y estoy seguro que ese acuerdo de que Miguel Díaz Canel para esta fecha pasara a ser el jefe del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de Cuba. Entonces, por esa razón, se ha dado esta situación. Esto ha creado unas gamas de expectativas en Cuba, entre los cubanos, pero también en el mundo. Hay mucha gente que ya está pensando qué se podrá hacer, cuál será la apertura, que ya se inició hace tiempo, ya con lo que hizo el gobierno de Raúl Castro, con el gobierno salido de Barack Obama en Estados Unidos. Ya vimos cómo se izaron ambas banderas cuando se rompió lo que había, esas contradicciones abiertas, y se restablecieron las relaciones diplomáticas, las comerciales, hace tiempo que existen. Entonces, esa nueva realidad de Cuba, yo creo que influirá de manera positiva en el mundo, y también debe estar influyendo sensiblemente hasta en el estado psicológico del pueblo cubano. Las expectativas de los cubanos, a mi modo de ver, se tornan ahora hacia un derrotero distinto, repito, sin que eso quiera decir que los cubanos estén cediendo su terreno. No, se están incorporando a lo que la realidad demanda, como debe ocurrir en todo proceso dialéctico de la vida. Los propios seres humanos, en nuestro desarrollo biológico, somos un desarrollo, y hemos tenido que llenar un proceso
dialéctico. Para yo llegar a la edad que tengo, al tamaño que tengo, a los conocimientos que tengo, a la contextura física que puedo exhibir, he tenido que pasar por varias etapas y varios procesos en mi vida. Entonces eso es así. Y eso pasa con todo, en el ámbito social, en el ámbito económico, político, religioso y en sentido general. Entonces, eso va a pasar en toda parte. Como va a pasar en la República Dominicana para aterrizar. Aquí ustedes ven mucha gente, ahora mismo se acaba de aprobar en segunda lectura, ya en el Senado de la República, el proyecto de ley de partidos políticos con el aspecto que establece primarias abiertas. Esto ha generado un ambiente de conjetura en algunos sectores y ha comenzado también a abrirse por primera vez el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que ha dado muestra de ser el partido mejor organizado del país, el partido con mayor disciplina, aunque ya eso no se puede decir porque ya cualquier dirigente del PLD amanece o antes de acotarse se le ocurre dar unas declaraciones contradiciendo a otros dirigentes de su propio partido y lo hacen. Eso antes no ocurría. Pero bueno, la realidad es que todavía el PLD puede exhibir niveles de organización y de cierta disciplina que no lo puede exhibir ningún otro partido de lo que existen en la República Dominicana. Y mucho menos partido con el éxito que ha tenido y que viene cosechando el PLD. Entonces hay esa situación. Esperemos a ver qué va a pasar. Esperemos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con esta situación? Se ha establecido que hay contradicciones, y las hay, pero señores, los que estén frotándose la mano, pensando que ya llegó el momento de que el PLD se divida, están equivocados. Ese proyecto de ley no va a dividir a los PLDistas, no va a dividir a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Es mi percepción y es mi criterio. No lo va a dividir porque eso lo que puede ocurrir es que los unifique más, que los ponga de acuerdo, que los reúna y digan, bueno señores, vamos a resolver esta situación. De manera que nosotros entendemos que lo que va a haber ahí en esa situación es un acuerdo. Si no hay un acuerdo, entonces veremos cómo se jugará con ese proyecto y entonces ahorita perime porque se termina la legislatura y ya se va pasando un tiempo, viene el momento electoral y hay que seguir, ojalá que no, hay que seguir entonces esperando otro momento para conocer la ley que regule el comportamiento y algunos procedimientos en los partidos políticos en la República Dominicana. De todo modo, el presidente Danilo Medina y la gente que lo apoya están con las primarias abiertas y el expresidente y presidente del PLD, doctor Leonel Fernández, están con la primaria cerrada. Hay que esperar definitivamente qué se va a aprobar. Bueno, ya el Senado lo está. De acuerdo a una sumatoria que han hecho algunos analistas durante esta semana, se habla de que 94 legisladores, en el caso de la Cámara de Diputados, porque se necesita la 2/3 parte de la matrícula, 94 estarían con el sí y 96 diputados estarían con el no. Si la diferencia son 2 votos, de acuerdo a esa sumatoria que han hecho algunos analistas, entonces
podemos dar como un hecho la aprobación del sí y la derrota del no. ¿Por qué? Porque nada más tenemos que analizar de manera retrospectiva lo que ocurrió en el 2012. En el 2012 estaba prohibida la reelección presidencial. Digo, en el 2016, perdón. En el 2016 la reelección presidencial estaba prohibida en la Constitución. Y no logró el presidente Danilo Medina, y se puso de acuerdo el PLD, y logró modificar la Constitución para que el presidente Danilo Medina pudiera optar por otro periodo constitucional, como en efecto ocurrió, y el resultado lo tenemos ahí, a Danilo Medina de manera legal, de manera constitucional, ejerciendo su segundo periodo. Esperemos a ver, pero en la República Dominicana, 2 votos para conseguir un objetivo es prácticamente nada. Es como si tuviera todo ganado. Desde mi humilde trinchera, aquí en Registro Informativo, planteo eso. Entonces, de todo modo, esperemos a ver. Yo reitero que independientemente de que el presidente del PLD y expresidente Leonel Fernández está en desacuerdo, yo he dicho, Juan Bosch decía, las clases no se suicidan. Y yo digo y sostengo, tampoco los líderes se suicidan. No es verdad que ni Danilo ni Leonel Fernández se van a suicidar por un proyecto de ley de partido y por una primaria abierta o cerrada. No es verdad, ¿eh? Los que están por ahí tratando de antagonizar y profundizar contradicciones entre esos dos líderes del país, yo pienso que no lo van a lograr. Cada uno actúa fríamente, y cuando tengan que juntarse y reunirse, ustedes verán lo que va a ocurrir, ¿eh? Porque lo que están pensando de que van a emerger en la República Dominicana sin tener un trabajo político hecho en la población, sin tener estructura de partido sólida para garantizar un triunfo electoral que pueda derrotar al PLD, que se despierten de ese sueño, señores. El PLD ahora mismo puede decir que no tiene oposición. La oposición que hay en este país es una oposición, primero, fraccionada por todos lados, porque cada uno jala por su lado. Segundo, una oposición con mucha debilidad institucional y partidaria. Tercero, con poca fuerza de liderazgo. Es la realidad, es lamentable que tengamos que decirlo así, porque yo quisiera estar hablando aquí de que existe una oposición fuerte. Porque mientras más fuerte es la oposición de un partido en el poder, más delicadeza y cuidado en las ejecutorias debe tener ese partido en el poder. Por eso aquí hay muchos PLDistas descuidados y hacen cosas. Por eso se descuidan y hacen bellaquerías algunos. ¿Por qué? Porque entienden que nada, que no lo van a descubrir. Y quizá por eso el escándalo de la onza. Porque me tengo que ir a la pausa, pero voy a hablar de la onza y de este tema lo voy a seguir ampliando después de la pausa para no pasarme como ocurrió en el primer segmento. Así que, con el permiso de ustedes, amables televidentes, no se vayan, que continuaremos este tema y vamos a hablar ahora de la onza y la situación y la gente que debe poner la barba en remojo. Y lo que piensa el presidente Medina, sin que lo haya dicho, nos lo haya dicho en este momento públicamente, pero lo dijo en otras ocasiones en el pasado y quizá mucha gente se le olvida. Me voy a la pausa, no se vayan, que vamos a entrar en esos detalles.
Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón. Cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Bien, señores, entramos a la recta final de este resumen dominical de registro informativo y como les decía en el segmento anterior, pues bueno, hay una serie de situaciones, el caso de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses ONSA, que su ex incumbente, el señor Manuel Rivas, se encuentra en prisión y otros ex funcionario de esa institución, precisamente acusado del asesinato de Junior Ramírez, un abogado que había hecho cuestionamiento público de situaciones y de mal manejo en la ONSA, y entonces pues luego su cuerpo fue encontrado asesinado en el río de Mano Guayabo, en el municipio de Santo Domingo Oeste, y resulta bueno que las investigaciones determinaron culpabilidad en ese hecho de el incumbente de la ONSA y funcionarios subalternos de él durante estuvo en la gestión de esa institución. Esto pues ha tomado otro carácter porque ahora una auditoría de la Cámara de Cuentas ha revelado serias irregularidades, actos de corrupción, desvío de millones de pesos. Y de verdad, yo sé que el que se siente más preocupado por esa situación debe ser el presidente Danilo Medina, que cuando tomó posesión en su primera gestión de gobierno en el 2012, lo primero que advirtió a la persona que iban a ser sus funcionarios, precisamente advirtió el presidente Danilo Medina sobre la transparencia de su gestión y que no iba a apañar nada. Ahí está la palabra del presidente Medina en el 2012. Si lo que han sido funcionarios, lo que son y lo que pudieran ser funcionarios, deben estar claros. El que no esté en disposición de actuar con pulcritud, con transparencia, que no le acepte un cargo a Danilo Medina, que Danilo Medina no se va a responsabilizar de los hechos dolosos de nadie, por más hermano, por más compañero, por más compañera, por más familia, por más amigo que sea, ¿eh? Yo en el lugar del presidente Medina también lo haría. A mí que nadie, utilizando mi nombre, me enlode. Entonces ningún presidente, y Danilo Medina, el propósito que tiene, señores, es salir por la puerta ancha cuando termine su ejercicio presidencial. Ese es el propósito que tiene Danilo Medina. Hay gente que se le olvida que entraron por la puerta ancha y después entonces tienen que salir por una estrecha. Entonces no. Yo pienso que lo que ha ocurrido en la ONSA es una vergüenza. Los implicados se han negado, el gerente administrativo, el señor Rosario, de la ONSA en la gestión de Rivas, ha dicho que no, que se actuó cumpliendo las normas de la ley
de compra y contrataciones. El resultado de la Cámara de Cuentas dice otra cosa. De todos modos, yo pienso que esto lo que le hace es daño, señores. Yo creo que empañar la imagen de un gobierno que ha hecho un trabajo en educación, con la tanda extendida, con tantas aulas inauguradas, con el desayuno, el almuerzo, la merienda, con el 911 y todo lo que se ha estado haciendo, con la visita sorpresa, señores, con la remoción de hospitales. Pero hay que tener cuidado porque a veces dice el refranero popular que lo que se hace con la mano se puede desbaratar con los pies. La intención de hacer una buena gestión, de querer extenderle moralidad, pulcritud, transparencia a una gestión de gobierno, fácilmente, si se descuida, presidente, puede haber gente que lo pueden dañar, le pueden dañar su intención, le pueden dañar su imagen y la imagen del partido y de todo lo que hemos estado identificados con usted. Porque entonces a todos nos toca una surrapita. Los que son funcionarios y los que no lo son. Entonces, hay que seguir actuando con cautela. Y yo estoy seguro que el presidente no va a interferir en lo más mínimo para nadie que cruce en rojo. El que cruzó en rojo, y no es crucé en rojo la luz de un semáforo en una vía, es crucé en rojo en el manejo de los fondos públicos, es crucé en rojo en la falta de transparencia en el ejercicio de la administración de los fondos del pueblo que se manejan a través del Estado. Entonces, nada, esperemos a ver. Señores, por otro lado, el caso del secuestro de un chofer en Haití, de repente el muchacho dice que se fuga. Esto es raro, que se investigue. Se fugó, pedían $50,000 y de repente el hombre después de 11 días se fuga. Y encuentra cómo llegar. Gracias a Dios que su vida está salvada. Ahora, lo que yo creo que se debe profundizar las investigaciones y determinar si realmente se fugó. ¿Qué pasó? Ya la familia dio declaraciones diciendo que de modo alguno no hay autosecuestro, que qué sé yo cuánto. Señores, no crucemos el río antes de llegar a él, esperen, a la mujer que espere que la mujer no andaba con él manejando la guagua. Yo digo que mis hijos son serios, pero si a mí ahora me llaman y me dicen que a vos, Iliano, que está en Nueva York, mi hijo mayor, que yo sé que es serio, y me dicen, está preso, ni quiera Dios, porque yo primero voy a averiguar si fue una falsa acusación o cruzó en rojo. Entonces usted no puede hablar así. La señora habló y que no se puede hablar de otro secuestro, pero esperemos a ver, que investiguen las autoridades. Lo importante es que se salvó, que está la vida salva de ese joven, de ese chofer. Pero lo que está medio cocorícamo, como dice el pueblo, es la forma en cómo se salvó. Señores, en Yamasá se entregó a nombre de las cadenas de ONG, la cadena de un grupo de ONG se le entregó a una familia humilde en el sector del Cercadillo del municipio de Yamasá, de la provincia de Monteplata, se le entregó con el esfuerzo de varias fundaciones. Ahí están varias fundaciones que integran la cadena de ONG en la que está la Fundación para el Rescate de los Valores de la Familia Dominicana, Frebafado. Ahí estuvo el que coordina esa cadena de ONG, es el señor Erasmo Ventura, y ahí está Ramón Grullón, está Frebafado, están varias organizaciones, no recuerdo los nombres de ellas, pero ahí están, y se le entregó una nevera nueva, una lavadora nueva, una estufa nueva, y se está trabajando con un grupo de otras ONG también, un grupo de varias ONG para construirle su casita a esa familia en el Cercadillo de Yamasá. Señores, a nombre de la Fundación para el Rescate de los Valores de la Familia Dominicana Frebafado, nosotros queremos decirle que hemos llegado a la recta final
de registro informativo. Pero reiterarle, como siempre, que debemos luchar en cada núcleo familiar para que se produzca el rescate de los valores éticos y morales en la familia dominicana. La familia es el reflejo de la sociedad. Ese es el lema de Frebafado. Por eso despedimos este resumen dominical de registro informativo diciéndole, vamos a seguir luchando sin cansarnos para que más temprano que tarde la familia dominicana pueda encauzarse por los senderos de el rescate de los valores éticos y morales en toda la sociedad dominicana. Gracias por su sintonía. Feliz resto de este domingo. Que Dios me los acompañe a todos. En cámara, Ángel González. Estuvo con ustedes José Rodríguez.